Amigos de la Resistencia, sean bienvenidos a otra edición del resumen semanal de noticias. Esta semana nos vamos a meter de lleno con la agitada semana de Putin, su visita al territorio ocupado en Ucrania, el lamentable terremoto en Ecuador y Perú, el probable arresto de Donald Trump y mucho más. Quédense con nosotros para otra edición del resumen semanal de noticias. Un avión ruso choca contra un dron estadounidense. Qué manera de empezar el video. A principios de semana, autoridades militares estadounidenses informaron que un caza ruso había derribado un dron espía que pertenecía a los Estados Unidos sobre el Mar Negro. Si bien el derribo del dron se dio por accidente y a priori no fue una maniobra de combate, un video publicado 2 días después por las autoridades estadounidenses confirma que el caza ruso interceptó al dron espía intencionalmente, o al menos eso es lo que parece. En el video se puede ver que el caza ruso primero expulsa combustible para tratar de obstruir al dron y después lo toca intencionalmente, ocasionando así que este se estrelle contra el Mar Negro. El portavoz de la Casa Blanca, John Kirby, declaró que los Estados Unidos seguirán volando y operando en el espacio aéreo internacional en cumplimiento con las leyes internacionales y que eso incluía, obviamente, al Mar Negro. A pesar de esto, les pregunto, ¿qué espera que suceda con estas maniobras Estados Unidos? ¿Les parece lógica la acción de los pilotos del caza ruso? ¿Ustedes qué opinan de este tema? Pedido de captura para Putin. La Corte Penal Internacional emitió el viernes una orden de captura contra el presidente ruso Vladimir Putin por la deportación de niños en zonas de Ucrania ocupadas por Rusia. ¿Putin puede ir preso? ¿Qué es la Corte Penal Internacional? La Corte Penal Internacional es el tribunal encargado de juzgar a los individuos responsables de ciertos delitos muy graves, como el genocidio, los crímenes contra la humanidad, los crímenes de guerra y agresiones entre estados. Este tribunal fue el que emitió el pedido de captura para Vladimir Putin, por sus supuestos crímenes de guerra, y es que sí, como en todo, en la guerra hay leyes. Básicamente, el presidente ruso es acusado por la deportación o secuestro de niños ucranianos que vivían en la zona ocupada actualmente por las tropas rusas. Ahora hay que explicar que la Corte Penal Internacional solo tiene jurisdicción sobre los países que forman parte del conocido como Estatuto de Roma, del cual, obviamente, Rusia no es parte, así como varios países, entre los cuales están China o Estados Unidos. Por tanto, la validez de este pedido de captura es cuestionable y no se sabe cómo se podría llevar a cabo un arresto del presidente ruso. Putin visita el territorio ocupado en Ucrania. Para que vean que Putin sí puede salir de Rusia. El presidente ruso, Vladimir Putin, realizó una visita sorpresa a la ciudad ucraniana de Mariupol, en su primer viaje en la zona ocupada desde el inicio de la ofensiva rusa en Ucrania. Llegó en helicóptero a Mariupol, en el Donbass, e hizo un recorrido por la ciudad conduciendo él mismo un vehículo. Putin también visitó la reciente reconstruida filarmónica local y recibió un informe sobre los trabajos de reconstrucción que están haciendo los rusos en Mariupol, detalló el servicio de prensa de Kremlin. Xi Jinping viaja a Rusia. Por último, y para terminar con Rusia, este lunes 20 de marzo, el presidente chino Xi Jinping llegó a Moscú para conversar con el presidente ruso, Vladimir Putin, entre otras cosas sobre las propuestas de China para poner fin a la guerra en Ucrania. El viaje de Xi a Moscú marca su esfuerzo más ambicioso hasta el momento para desempeñar el papel de pacificador mientras busca negociar el término de la guerra de Rusia en Ucrania. Ucrania, por su parte, se ha mostrado distante con el plan de paz chino, mientras que Estados Unidos y sus aliados lo han rechazado rotundamente. Arresto de Donald Trump. Este martes puede pasar algo histórico. Es que por primera vez en la historia un expresidente estadounidense puede ser arrestado. A través de su propia red social, el expresidente estadounidense Donald Trump advirtió que sería arrestado el martes y que sabe del hecho por filtraciones ilegales de una oficina en la Fiscalía de Manhattan. La razón de su arresto no fue aclarada por el exmandatario, pero se cree que estaría vinculado al caso de extorsión a la ex actriz para el cine de adultos Stormy Daniels, quien supuestamente había recibido, antes de las elecciones presidenciales de 2016, $130.000 por parte del abogado de Trump, para que la actriz no hablara de las relaciones extramatrimoniales que había mantenido con el expresidente, relaciones que podían afectar la imagen del entonces candidato a presidente. Trump entiende que el hecho está vinculado a su nueva postulación a la presidencia y por esto convoca a los ciudadanos para protestar y recuperar la nación. Terremotos en Ecuador y Perú. En Ecuador y zonas limítrofes del Perú, el fin de semana se reportó un terremoto de magnitud 6,7 en la escala abierta de Richter, que fue seguido por otro de 4,8. La Secretaría de Gestión de Riesgos del gobierno ecuatoriano ha confirmado por el momento 11 fallecidos en todo el país, además de varios heridos. El fuerte sismo, además, alcanzó una magnitud de 7 en territorio peruano.
según el reporte del Instituto Geofísico del Perú. En el Perú, una niña de 4 años murió y decenas de personas más resultaron damnificadas tras el fuerte sismo que se sintió al mediodía de este sábado. TikTok prohibido en varios países. A ver, hay que explicar bien este tema. La plataforma de origen chino está prohibida entre comillas o bloqueada en diferentes lugares del mundo. Pero cada caso es especial, ya que el bloqueo o la prohibición puede ser total o puede ser solo para los miembros del gobierno de estos países. ¿Por qué algunos países deciden bloquear TikTok? TikTok está teniendo serios problemas para convencer a los gobiernos e instituciones de que no supone un riesgo para la seguridad de los usuarios. En general, distintos gobiernos alegan que puede existir abuso de la privacidad y la ciberseguridad por parte de TikTok, propiedad de la empresa china ByteDance. Mandatarios alegan que el gobierno chino podría acceder a datos de los usuarios, como su historial de navegación o su ubicación. ¿Esto no lo hacen también las empresas occidentales? Bueno, el caso es que países como los Estados Unidos, Dinamarca, Letonia, Nueva Zelanda, el Reino Unido y otros países occidentales han resuelto prohibir que los miembros de los distintos gobiernos puedan instalar la aplicación de TikTok en sus celulares. ¿Qué opinan de estas medidas? Apagón nuclear en Alemania. El gobierno alemán confirma que este 15 de abril se dará finalmente el prorrogado apagón nuclear, cerrando así las últimas 3 plantas nucleares en activo del país europeo. El plan, originalmente, estaba previsto para diciembre del año pasado, pero con la guerra de Ucrania y la crisis energética por la que pasaba el país, se decidió darle un plazo de 3 meses al proyecto, y esta semana la ministra de Medio Ambiente alemana confirmó que se llevará a cabo el mes próximo. La realidad es que las 3 últimas plantas proporcionaban a fines de 2022 apenas un 6% del total del consumo eléctrico, pero se consideraban necesarias para la seguridad del suministro. Desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania, Alemania ha acelerado la reducción de su dependencia energética respecto a Moscú hasta dejarla en mínimos históricos. A cambio, ha tenido que reactivar varias explotaciones de carbón, aunque mantiene el objetivo de abandonar también esta fuente de energía entre 2030 y 2038. Nos despedimos así de otra edición del resumen semanal de noticias. No te olvides de suscribirte, darle al me gusta y comentar. Un saludo de la Resistencia y nos vemos la semana que viene.